la lupa son toikani tapalu aspasinchipi aspia itaria grinki botica untas miskipi. Kasi yang aja kurispa garu mantan ni sogrini yang bisuya iya jangki imatas munas purini. Engaño rupa changkanku baru ya vida itaka no kakoplas pitokiani kikin pisinga angkasta chacarera ñaupa 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 dolores cachaina no camosos casiendeiki mosos amores milaya charizunki sulauka. Miskitan sorkos punas takot aska waktakanku no kata plena wakta tingkantas kausani cairaiku. May biniski kita kanki mana tarini mas gaspa acha dueño mi kanaiman melia suspa wanyunaipa. Rayan rini total huellas casobrascan unas papitaria y sombra y kipusca más cascay chacarera ñaupa 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 dolores cachaina no camosos casienteiki mozos amores milaya. Haylla suawqipanikuna anillachu kachkankichik allinpunchaw llapallaykichikpaq maqtakuna, pashñakuna, warmakuna, machushakuna, payachakuna kunanñataqmi allin hamutakuna kachkan lliw tawantin suyu churinkunapaq hinaspam chayrayku hayakamusun tawantin suyuqa yapapaq harimunqa achikyamunqam achikyayqa hamunmiki imaynapas tutaqa tukunmiki kay tutayay pichqa pachak watam tukurunqa hinaspaqa achikyamunqa pero chay achikyanmunanwan ñuqanchikqa yananchakuna kachkan kuska purikmuna kachkan allinta hamutakuna kachkan allinta hamutakuspaqa kikinchikmi ñanninchikta tarimusun pachakuti ñanta tarimuspaqa lliw chaypi huñunakusun hinaspa yapa tawantin suyunchikta paqarichimusun chayrayku hamutakunapa rimananpaqmi wawqiyta yaykuchimusaq yaykumuchun. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy día vamos a reflexionar precisamente con la función más importante para ubicarnos en el mundo, en la vida, en el contexto vital, lo cual es el pensamiento. Hamutakui quiere decir piénsalo bien. Para entender el llamado que queremos hacer con esta reflexión, primero debemos contextualizar de que vivimos la época de la tecnología de procesamiento algorítmico automatizado de la data, una tecnología que ha transformado todo el mundo comunicacional de esta civilización occidental en crisis y decadencia, y que los controladores, los dueños del poder, lo han venido a llamar inteligencia artificial, y lo que hace la mal llamada inteligencia artificial, esta tecnología, y lo que está haciendo es terminar de borrar para siempre todas las evidencias y las informaciones históricas que no le conviene a quienes están en la cima del poder en el mundo. Quiere decir que no le conviene a los beneficiarios actuales del colonialismo. Hay pues un proceso de quema de información, quema de libros, tal cual el proceso que se dio en Constantinopla
con la quema de la librería más grande que conocía la humanidad en ese entonces. Y la quema en la época digital significa que se ha seleccionado cuidadosamente toda la información que se ha acumulado en la data para sesgadamente solo ofrecer acceso a aquellas informaciones que convienen al colonialismo. En ese aspecto hice un ejercicio con una mal llamada IA de hacerle preguntas respecto a lo que fue nuestra civilización del Tahuantinsuyo, tratando de que me demuestre la existencia de un imperio, de un ejército y de armas y armaduras de guerra propias de todos los imperios. La respuesta que me dio esta mal llamada IA es una tramposa Jalisco, vamos a decir, nunca pierde. Por más que le presentes las interrogantes y las evidencias que derrumban su argumentación, siempre va a encontrar formas de justificar lo injustificable. Lo mismo que ha ocurrido a través de la historia, solo que ahora lo hacen con un archivo inmenso acumulado en la data, que le facilita obviamente dar respuestas y también nos facilita hacer preguntas y saber lo que tiene en su arsenal el enemigo para destruirnos mentalmente. Hice una pregunta a través de la desinteligencia artificial de la manera siguiente. Mi pregunta es esta: ¿existen realmente pruebas arqueológicas documentadas sobre la existencia de armas metálicas en el imperio Inca? La respuesta en mayúsculas, después de que hizo una búsqueda y análisis, dice sí. Existen pruebas arqueológicas documentadas. La evidencia científica es concluyente. Aquí está el resumen basado en investigaciones publicadas. Resumen ejecutivo. Dice en una línea aspecto y la conclusión documentada. Aspecto. ¿Existen armas metálicas? Conclusión documentada. Sí. Bronce y cobre confirmados. Metales utilizados: cobre puro, bronce 90%, bronce arsenical. Y hierro, no desarrollaron metalurgia de hierro. Análisis científicos. Sí existen análisis científico, microscópica electrónica en colecciones de museo. Contextos arqueológicos: entierros, ofrendas funerarias, sitios fortificados. Evidencia científica documentada. Fuentes académicas principales. Estudio: armas de metal en el Perú prehispánico. Institución: ProQuest JSTOR. Hallazgos clave. Documenta: hachas, piquete, puntas de lanza, tumis bélicos. Otra: la metalurgia inca. Estudio a partir de las colecciones del Museo de América en Madrid. S. Rovira 2017. Arqueología y sociedad. Análisis XRF-ED de 200 objetos, composición química confirmada. Estudios sobre armas de guerra y caza en el área centroandina. ResearchGate, tipología completa de armas metálicas prehispánicas. Masas prehispánicas de metal, sur del Perú. Chungara, cielo. Evolución morfológica de masas de metal. Análisis químicos confirmados. Tipo de objeto. Herramientas. Tupos. Collares. Composición de bronce. 8% y estaño. Función. Ornamental. Utilitaria. Hachas bélicas. 8-12% de estaño. Función. Mayor dureza para combate. Tipo de objeto. Puntas de lanza. 5-10% estaño. Funcional. Tumis ceremoniales, variable hasta el 15%. Ritual simbólica. Tipos de armas documentadas. Arma: hacha, piquete, punta gruesa y larga de metal montada perpendicularmente en palo de madera. Contexto arqueológico: ofrendas funerarias, Chiribaya, costa sur del Perú.
puntas de lanza de bronce enmangadas en astiles de madera, valles de Moche, Lambayeque, Tumbas, Chimú Medio. Arma, tumi, ceremonial bélico, cuchillo de bronce, cobre con forma de media luna, sitios como Sacsayhuamán, Machu Picchu. Macana, masa, cabeza de metal con bordes afilados. Contexto. Sitios fortificados, Pucaras, andinos. Colecciones museísticas con piezas documentadas. Museo de América, Madrid, España, 200 objetos analizados con XRF. Museo Nacional de Arqueología, Lima, Perú, hachas de cobre, bronce, puntas de lanza. Museo Precolombino, Quito, Ecuador, artefactos de El Cañar. Museo Larco, Lima, Perú, colección de armas metálicas. British Museum, Londres, objetos de bronce incaico. Sitios arqueológicos con hallazgos, Sacsayhuamán, Cusco, defensas fortificadas con artefactos metálicos. Machu Picchu, análisis de Bingham, 1915, confirmó bronces con 8%. Tambo Colorado, contextos defensivos costeros. Enterramientos Chiribaya, Arequipa, ofrendas funerarias con hachas piquete. Valles de Moche, Lambayeque, centenares de punta de lanza en Tumbas, Chimú. Matiz dice, no todas las piezas metálicas fueron bélicas. La evidencia muestra que parte de la metalurgia inca está en ornamental o utilitaria, no militar, según Rovira. El cobre bronce arsenical tuvo un uso amplio entre los incas, pero no necesariamente en todas las armas. Se utilizó prioritariamente para herramientas, cinceles, plomadas, boleadoras. Las piezas con alta concentración de estaño indican intención de dureza funcional. Esto explica por qué algunos cronistas españoles subestimaron la tecnología militar inca. Muchos objetos de metal encontrados eran rituales o utilitarios. Fuentes para consulta directa. Rovira, 2017, Museo de América. Armas de metal en el Perú hispánico. Masas prehispánicas de metal. Metalurgia inca. Universidad de Chile. Conclusión final. Sí existen pruebas arqueológicas científicamente validadas de armas metálicas del Imperio Inca, documentadas en colecciones de museos, analizadas con técnicas modernas, composición química confirmada, contextos arqueológicos verificables. Sin embargo, es importante destacar que su uso militar fue limitado comparado con armas de piedra, madera, y no tuvieron metalurgia de hierro que influyó en el resultado de la conquista española. Entonces, no tiene nada de inteligencia, obviamente es una tecnología que está solamente enfocada en llevar el control mental y la manipulación de la población a los niveles más absolutos, más integrales, más totales y más imperceptibles en la conciencia de las personas. Por eso es importante el llamado que hacemos a Hamutakui. Piénsalo. No recibas información y la repitas como la metáfora del simio. Tenemos la función cerebral a través del pensamiento y el ejercicio del pensamiento desarrolla nuestra inteligencia que está siendo atacada de manera directa y brutal por la tecnología que controlan y manejan los dueños del poder. La perspectiva, pues, es llevarnos inermes a un cambio civilizacional y un cambio de naturaleza, de manera que la humanidad llegue a su fin, según ellos, y puedan abrir los cauces del transhumanismo y la poshumanidad. Objetivos que, si nosotros analizamos bien lo que significan, obviamente son propósitos satánicos, propósitos malignos, propósitos que no conllevan ningún bien para la humanidad actual. Aparentemente
en su presentación conllevan todos los bienes, mejoramiento de la calidad de vida, la medicina va a encontrar métodos tecnológicos que van a ayudar a curar enfermedades, incluso nos van a llevar a la inmortalidad, etcétera, etcétera. Todo lo cual es un discurso. Si algo existe en beneficio de determinados grupos humanos en esta tecnología, es el beneficio exclusivo para los dueños del poder y permitirles que sigan desarrollando su control genocida en el mundo. La esclavización con esta tecnología ya no va a requerir sometimientos violentos a través de las guerras. Nosotros mismos vamos a amar nuestra esclavización, vamos a pedirla, vamos a exigirla. Lo que los siniestros del Foro Económico Mundial han llamado como eslogan del gran reseteo, el gran reinicio de la humanidad, como no tendrás nada y serás feliz. Nosotros en general no percibimos la magnitud de este proceso genocida porque nos han lavado el cerebro, nos han controlado el cerebro, nos manipulan y estamos felices en esa condición de manipulados. De manera que cuando nosotros pedimos un ejercicio de pensamiento, nos cuesta muchísimo trabajo. Hemos abandonado el ejercicio del pensamiento. Nos han hecho abandonar el ejercicio del pensamiento y como consecuencia somos repetidores. Repetidores sin pensamiento, sin racionalidad, sin inteligencia, porque la hemos bloqueado, hemos abandonado estas capacidades humanas. Entonces, el aspecto que quise abordar a partir de esta reflexión es: ¿existió el imperio del Tahuantinsuyo? Es correcto hablar de, como todo el mundo académico y todos los propagandistas machacan día y noche, del imperio de los incas, el imperio del Tahuantinsuyo. Lo primero es que tenemos que tener claridad qué es un imperio, ¿no? Cuáles son sus características, qué tipo de estado es, y dentro de todas las características vamos a coger los signos distintivos más importantes del imperio. ¿Cuáles son? La existencia de un poder altamente centralizado y la existencia de un ejército altamente preparado para invadir y despojar de riquezas y controlar inmensos territorios. Es decir, para someter a otros pueblos, lo cual es lo que han hecho los imperios, se requiere un ejército profesional, altamente organizado, con una tecnología adecuada que les permita ese propósito. De manera que en los imperios toda la economía misma está en función del saqueo y la producción de armamentos, armaduras y demás requerimientos del ejército. Lo fundamental. Si tu ejército no está bien armado, bien equipado, bien alimentado, no hay forma de que hagas un imperio. Para entender un imperio, pues hemos mirado y miremos, ¿no?, los imperios que han habido a través de la historia. El imperio chino, que se origina en una de las civilizaciones autónomas más antiguas de la historia, donde su tecnología militar tuvo una evolución y desarrollo extraordinario, donde el uso del hierro y el acero eran fundamentales para la confección y la producción industrial de esas armas, que podemos ver no solamente a nivel de armas ofensivas, defensivas, las armaduras pensadas minuciosamente, igual que los cascos, todos elementos de tecnología militar altamente sofisticados, cuyos restos arqueológicos están a la vista para el que quiera verificar. Y como en la historia de las armas, la espada juega un papel fundamental y el hierro y el acero consecuentemente. el imperio mongol,
con el mítico líder Gengis Khan, logra unificarlos, heredar y adaptar a sus necesidades todos los sistemas de armas y armaduras del imperio chino, termina pues guerreando contra el propio imperio chino y invadiendo y tomando control prácticamente de todo Eurasia y gran parte de Europa. El caballo, elemento fundamental en las estepas, territorio natural de los mongoles, juega un papel de primer orden, pero asimismo todas las armas, como arcos, flechas, lanzas y espadas, fueron perfeccionadas a fin de dotar al ejército mongol ya no solamente de cantidad numérica, sino calidad armamentística, lo cual le permitió pues convertirse en uno de los más grandes, si no el más grande imperio de la historia. El Imperio Romano, Que es el fundamento y base de esta civilización decadente. Por algo se llama civilización occidental, judeocristiana, apostólica y romana. En este ejército imperial destaca pues la metalurgia. La espada se convierte en el arma estrella, en el arma fundamental, el combate cuerpo a cuerpo, que era en aquel entonces la forma fundamental en la que confrontaban los ejércitos. Y por eso en el ejército romano se desarrolla la tecnología de los escudos de manera bastante profunda y la tecnología de las armaduras y los cascos, que eran fundamentales elementos de protección en el combate cuerpo a cuerpo. Desarrollaron adicionalmente muchas otras formas de armas, poco más sofisticadas como las catapultas, ballestas y otras. A lo largo de su historia, el ejército romano pues ha sido uno de los más importantes de la historia porque se ha constituido en la base de todo lo que significa la civilización actual en términos de tecnología militar, doctrina militar, en términos de comportamiento colonialista, en términos de cómo el imperio pone en práctica el colonialismo mucho antes del nacimiento de Colón. el Imperio Otomano, Uno de los de mayor duración y extenso crecimiento, que prácticamente invadió parte de Eurasia, el Golfo Pérsico, el llamado Medio Oriente y la parte norte de África. Los otomanos desarrollaron pues todo su poder imperial en base a la audacia en el conocimiento y el manejo de la tecnología militar y una vez más teniendo como eje central de sus armas para el combate cuerpo a cuerpo la espada, de diseño peculiar con una arqueadura, a diferencia de la espada de los romanos que era recta. También desarrollaron bastante tecnología de las armaduras en base al uso del cuero, dado que desde sus orígenes eran pueblos nómadas de pastores y tenían conocimiento de la tecnología del cuero. Usaron de la misma manera flechas bastante tecnificadas, desarrolladas específicamente para la guerra, para la caza y para la guerra. Las innumerables guerras en que se vieron envueltas hasta lograr la imposición desde las primeras tribus nómadas que se unieron y combatieron, expandiendo la fe musulmana hasta finalmente consolidar propiamente el Imperio Otomano, que recién vino a ver su final en las primeras décadas del siglo XX. el Imperio Japonés, En cambio, es el imperio de más corta duración, menos de un siglo, y más rápida expansión a nivel de Asia, invadiendo incluso la China y todos los países que conforman las islas de Indochina. Con una agresividad expansionista más impresionante se desarrolla prácticamente en solo una década. Igualmente hasta ver su desmoronamiento y caída estrepitosa luego de su conversión al fascismo con la consecuente derrota del imperio japonés. En sus orígenes desarrollaron la tecnología metálica de las espadas, lanzas y flechas que le dio una capacidad militar extraordinaria a su ejército imperial, sumado a las características de agresividad mítica en la que se formaban sus combatientes, crueles y eficaces en el combate cuerpo a cuerpo. el Imperio Hindú,
que bajo ese paraguas incluimos al Imperio Maurya, desarrollado entre el año 321 a.C. al 185 a.C. Luego el Imperio Gupta, desarrollado entre los años 320 y 550 después de Cristo. Finalmente el Imperio Vijayanathata, desarrollado desde 1336 a 1642. Posteriormente, como todos sabemos, India fue pues sometida al Imperio Británico. Todos estos imperios tuvieron pues una civilización de origen autónomo que se remonta miles de años atrás y que adquiere su notoriedad con la civilización védica, la cual originó pues religiones como el hinduismo, el jainismo y el budismo. Esta civilización, a la que llamamos hindú, pues, como vemos, tuvo diferentes momentos y diferentes formas de presentación, pero también un denominador común, cual es el espíritu de invadir militarmente y someter a los pueblos. Y para ello también desarrollaron las tecnologías militares, tecnología de armamento, tecnología de armaduras, tecnología de combate, el uso del caballo, el caballo y la rueda también, el uso del elefante asiático como parte de los ejércitos invasores, todo lo cual pues le daba suficiente capacidad bélica para someter a pueblos de su entorno y posteriormente avanzar incluso a invadir diferentes pueblos de Asia hasta las fronteras musulmanas. Las armas y armaduras de estos peculiares imperios son bastante similares, conservan lo básico, pero con un estilo particular. Como quiera, estaban pensadas para ser eficientes en el combate cuerpo a cuerpo de manera contundente. El Imperio Español, que nació a finales del siglo XV con la unión de los reinos católicos de Castilla y Aragón y el viaje de Cristóbal Colón en 1492. Es importante anotar que antes de Colón no existió ningún imperio español. Entonces, todo lo que significa la expansión y el crecimiento del imperio español está en función de las riquezas robadas en nuestro continente. Por eso, la desesperada campaña de los hispanistas para justificar y legitimar lo injustificable. La invasión del Imperio Español pues se desarrolló, como todas las invasiones imperiales, en base a los ejércitos, las armas, las armaduras, que en el caso particular de la invasión sobre nuestro continente incluía ya pues armas de fuego. Las primeras armas de fuego que empezó a desarrollar la civilización occidental. El arcabuz y el mosquete, y posteriormente incluso los cañones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue posible que este imperio español, que no tenía un presupuesto militar inmenso como los anteriores imperios, haya logrado invadir, destruir y someter a las poblaciones de nuestro continente Amaropacha? ¿Cómo fue posible? Luego de ver un resumen de lo que son los imperios, podemos entender la respuesta con claridad. Se impusieron porque no encontraron ningún imperio que les presente combate. Encontraron una civilización tahuantinsuiana pacífica. Era la civilización agrícola, no era ninguna civilización guerrerista. Por eso, un puñado de militares logra arrasar con inmensas poblaciones, porque éstas eran pacíficas. Claro, hubo resistencia obligada, obviamente, al verse invadidos por estos monstruos, y en esa resistencia apelaron a cualquier cosa que tuvieran a la mano para defenderse. Ocuparon las tierras del Tahuantinsuyo en base al genocidio, la política y la destrucción de todo testimonio de la civilización tahuantinsuiana. El Imperio Español hereda pues la tecnología militar y las armas de los imperios preexistentes, particularmente
de los ejércitos de las cruzadas. Nuevamente, la espada juega el papel de primer orden para el combate cuerpo a cuerpo y se va a sustituir la flecha con las armas de fuego, lo cual les da una inmensa ventaja a cualquier fuerza militar de las características previas al siglo XV. El Imperio Español, como todos los imperios, basó toda su expansión en la fuerza militar. Era particularmente letal debido a la incorporación de las armas de fuego. Es decir, todos los imperios que han existido en Europa y Asia desde que se gestaron, desde su nacimiento, se han basado en ejércitos, armamento, armas y armaduras. Y es las capacidades en ese nivel los que ha permitido en un momento dado ciertas ventajas militares para efectos de las invasiones y saqueo de los pueblos. El colonialismo, pues, está íntimamente ligado a los imperios. Son los imperios los que dan lugar a los colonialismos. Entonces, cuando hablamos de imperio, no podemos ignorar lo esencial, las armas de ese ejército y la tecnología militar de ese ejército, sin la cual carece de sentido hablar de ejército. Y a través de la historia podemos distinguir básicamente las armas punzocortantes y decapitantes, como las espadas, que es el elemento más notorio y más nítido durante sus inicios de los imperios, en largo proceso de su tecnología antes de la aparición de las armas de fuego. Junto con las espadas, flechas y ballestas de uso militar, muy diferentes a las flechas de cacería. Existían ballestas incluso de disparo repetitivo. Existían catapultas, existían complementos, pero en el combate de la guerra, durante cientos y hasta miles de años, la espada ha sido la estrella, porque es el arma punzocortante que en la batalla cuerpo a cuerpo permite aniquilar al enemigo, decapitarlo o herirlo gravemente o simplemente matarlo con relativa facilidad. Por eso la espada está presente en todos los imperios, en China, Roma, Bizancio, India, Japón, Mongolia. Busquen cualquier desde su gestación. La arma estrella ha sido la espada. Junto con ello podemos ver lanzas tipo militares, como digo, lanzas, espadas, ballestas y cierto tipo de dagas de uso militar, ¿no? Si un combatiente perdía su espada, tenía el recurso de la daga para defenderse o para atacar, para asesinar, en fin. Entonces, en todos estos imperios que estoy mencionando, existen evidencias arqueológicas de esas armas y de esas armaduras. Y existen evidencias que permiten afirmar contundentemente, inequívocamente, que eran grandes ejércitos de invasión y destrucción de pueblos. Estamos haciendo un repaso, por ejemplo, de lo que fue el Imperio Chino. Existe arqueología abundante respecto a las armas que se usaron en el Imperio Chino en sus diferentes dinastías y sus armaduras. Una variedad bastante sofisticada. Los primeros en la producción en serie de flechas para ballestas. Los primeros que hicieron una ballesta de repetición. Es decir, podían cargar 4, 5, 10 flechas y disparar repetidamente, con facilidad. No tenían que estar recargando manualmente. Tenían una producción industrial de la punta de las flechas. No tallaban una piedrita o un metal, no, industrial. Vaciaban el metal en los moldes y producían en serie por miles. Entonces, ¿qué quiere decir? Había una industria de la producción de armamentos, de armaduras y demás accesorios para la guerra, para campañas militares intensas en sus invasiones. El imperio mongol, el imperio más brutal que ha existido en la historia de la humanidad, tal vez el imperio más grande que existió en la historia.
igualmente armas, armaduras. No sean armaduras de tela, no seamos ridículos. Las armaduras estaban en base a cueros resistentes, cueros con aditamentos que le permitieran proteger los cortes, maderas y metales. Entonces, las armaduras eran parte esencial de todos los imperios. No podía seguir a un combate serio sin armadura. Y el imperio bizantino y los cruzados desarrollaron tan sofisticadamente que tenían hasta esas mallas metálicas dentro, además de las corazas metálicas, además de los cascos metálicos, donde ni siquiera aparecía ninguna parte del cuerpo susceptible de ser herida. Pero que existían corazas, existían, y que la coraza era fundamental para reducir las bajas en un combate. No estamos hablando de un accesorio cualquiera. Y pretender de que se hagan corazas tejidas de algodón es un cuento para engañar a las personas que no quieren pensar. Ha ocurrido con todos los imperios, el imperio romano, el imperio hindú, el imperio japonés. Todos han tenido armas punzocortantes y corazas. La esencia del combate, de las guerras, han sido esos dos factores. Y uno de importancia capital para los grandes imperios. Movilidad animal, principalmente el caballo, en la India que eran los elefantes, que permitía una movilización mucho más rápida de los ejércitos, obviamente. No existe un imperio donde no encuentre el caballo acompañando a los ejércitos, como parte fundamental de los guerreros. No. De ahí nace el concepto de caballería, como parte esencial de un ejército. Además de la infantería, la caballería es esencial en la época donde se desarrollan esos imperios. Entonces, cuando uno se imagina las guerras en esas épocas y con esas técnicas militares, obviamente se ven brutales porque hay un contacto físico directo en las batallas cuerpo a cuerpo. Y así elogian la espada que usaron los invasores, los mentirosos incorregibles, quienes hoy mismo siguen rindiendo culto a la muerte. Muy buenas forjadores, bienvenidos, soy Tony Arellano, bienvenidos a Forjando la Historia una vez más. Hoy vamos a hablar de una espada especial, hemos hablado de varios conquistadores, en este caso nos toca Francisco Pizarro, como sabéis es uno de los conquistadores de Perú en 1532. Bueno, fue partícipe del descubrimiento, más que el descubrimiento, de la conquista del Nuevo Mundo bajo las órdenes de los Reyes Católicos. Y bueno, vamos a ver como siempre esta espada, quién la usaba, cómo, la pondremos en contexto histórico, la pondremos a prueba, que es lo que más os gusta. Hablamos de su morfología y haremos algo del proceso de fabricación. Si estáis interesados en ver esta maravillosa espada, acompañadme. Francisco Pizarro González, nacido en Trujillo, Extremadura, España, en 1478, fue un conquistador español cuya vida estuvo marcada por la audacia y la búsqueda incansable de riquezas en el Nuevo Mundo. Su origen humilde no le impidió soñar en grande. Participó en expediciones previas como en la que descubrió el Mar del Sur dentro del Océano Pacífico en 1516, liderada por Vasco Núñez de Balboa. Sin embargo, su verdadera hazaña fue la conquista del Imperio Inca. Pizarro, junto con sus hermanos Hernando y Gonzalo, se embarcó en una aventura épica hacia el oeste. Su tenacidad y astucia le llevaron a enfrentarse a desafíos inimaginables en tierras desconocidas. La conquista del Perú no solo fue una gesta militar, sino también un choque cultural y una lucha por el poder. Pizarro se convirtió en un personaje legendario cuya espada y determinación dejaron una huella imborrable en la historia. Bueno, forjadores, vamos a hablar ahora de la espada, de su morfología. Hemos hablado mucho de este tipo de espadas, es una espada ropera temprana, del inicio, finales del siglo XV, principio del XVI. Son espadas roperas porque empiezan a llevarse en el cinturón, en la ropa constantemente, ya no solo para la batalla, y porque empiezan a tener protecciones para la mano. Como ven, tiene lazos, pero son lazos pequeños, ya no es esos lazos inmensos que protegían la mano de una manera mucho más eficaz a finales del 16, principio del 17. Estos son los primeros lazos tempranos, sobre todo son unas espadas que se sujetaban con puño aquí arriba y la protección de los nudillos era la principal, luego
Los gavilanes en este caso son curvos, se dice que para engavilanar mejor, para intentar atrapar la hoja del oponente, y empezamos a tener las patillas que bajan hacia la hoja para el recazo, para tener protegidos los dedos, se sujetaban con un dedo, con dos dentro, entonces las patillas protegen los dedos, y tanto los pitones que ven aquí como el puente servía lo mismo. Cuando la hoja de mi oponente resbalaba hacia abajo de mi hoja, quedaba atrapada para poder girarla, partirla. Los pitones igual, protegían mis dedos y mis manos. Los gavilanes curvos igual, es una modificación de cualquier cruz recta de la Edad Media. Y bueno, la hoja todavía no es tan estrecha como en el siglo XVII, a pesar de ser una ropera. Son hojas anchas de semibatalla, golpeábamos con ellas, también para penetrar y para cortar. Tenía el primer tercio muy cortante para poder hacer cortes laterales en la barriga o en zonas blandas, pero sobre todo penetración, como hemos usado siempre con las roperas, y ese tipo de espadas un poquito más anchas antes de las espadas estrechitas y muy poco pesadas del siglo XVII. Como digo, es una espada ropera, pero ropera temprana. Pero mucho menos del sadismo y la brutalidad de nuestros tiempos con las armas de fuego y tan sofisticadas a las que hemos llegado. Y el mismo colonialismo, los creadores de esos imperios han evolucionado a ese punto. No son otras entidades, es la misma descendencia, la misma gente, la misma civilización que nos ha llevado a un punto tal en el desarrollo de tecnologías militares que ponen a la humanidad al borde de su autodestrucción. Entonces, cuando le hago preguntas a la inteligencia artificial y le argumento que no existen pruebas para afirmar de la existencia de un ejército en el Tahuantinsuyo, insisten en argumentar que sí, que existen evidencias arqueológicas y nos sacan una serie de fantasías, interpretaciones antojadizas y creadas por los invasores españoles del Imperio Castellano, que no tienen ningún asidero en la vida si es que nosotros usamos nuestra capacidad de pensamiento para analizar lo que están afirmando. Y si nosotros usamos nuestra capacidad de pensamiento y nos ubicamos en el mundo como parte, no como excluidos de la historia, como parte, en la parte que nos ha tocado jugar, en la parte de los pueblos derrotados, pero somos parte. ¿Quién descubre América? Colón. Descubre. O es decir, lo que está cubierto se destapa. ¿Quién? Colón. Muy bien. ¿Y los que estaban aquí no sabían que existía América? Es un insulto hablar de descubrimiento de América. ¿Cómo que descubrieron los aztecas y los aztecas no sabían que existían? ¿O habían descubierto América un poco antes? Es un insulto. Y tenemos el 12 de octubre, fiesta. ¿De quién? De Colón, que le pusieron en 1892 en la calle Reforma, en la avenida. Ahí está Colón. Casi lo tiramos en el 92, lástima que no se cayó. Pero hablar de descubrimiento de América el 12 de octubre es ser estúpidos. Es justamente necesitar una reforma educativa que ni se imagina la gente que está hablando de eso. Fue la invasión de América, no el descubrimiento. ¿Se dan cuenta? Hay que dar vuelta a la cabeza. Eso es descolonizar, pero la mente. Dejamos de ser colonia en el 1810, pero seguimos siendo colonias mentales. Y creemos que Colón descubrió América en el 1492. Y se tiene que saber y conocer cuál es la versión de los pueblos invadidos y ocupados. Porque si uno no conoce esa versión de los hechos, no hay manera que puedan conocerse con un mínimo de imparcialidad los hechos. Ahora entonces la civilización occidental en decadencia, que tiene una filosofía de tomar, excluyendo a otros, y tomar, robándoselos,
esta es la civilización occidental, no permite de ninguna manera que nuestro pensamiento civilizatorio, que se basa en el dar, el compartir, el respetar, tenga cabida en la historia. No se excluye, simplemente no existe. Y claro, todo lo que hacemos es repetir lo que han dicho los invasores. Y es tan sofisticado que se han puesto más fanáticos que los mismos invasores, como Pizarro, Almagro y los curas cronistas. Más fanáticos que ellos son los que ahora repiten sus estupideces. Ese es un proceso ya de destrucción de tus capacidades cerebrales. Y es un proceso que el control mental a través de la repetición ha dado frutos en gran parte de esa población, aferrada a lo que sería la filosofía del hispanismo, las coartadas con las cuales quieren justificar y reivindicar el colonialismo y la brutalidad con que nos invadieron y destruyeron el Tahuantinsuyo. Reivindicarlo como un proceso de civilizatorio. Claro, si no existimos, pues ¿qué civilización va a existir? Si no se han tomado el trabajo de mirarnos como seres humanos, pues ¿qué pueblo de civilización va a existir? Siempre nos han mirado como subhumanos y lo siguen haciendo cuando reproducen y nos hacen repetir todas las estupideces que les dio la gana para justificar su barbarie, no las hacen repetir a los invadidos. Esa es nuestra tragedia. Entonces, cuando recurro a la IA es en el entendido, a esa tecnología es en el entendido que tiene la data, tiene toda la información acumulada que le puede permitir dar respuestas históricas a cualquier persona que pregunte. Y todas las respuestas que da es la continuación de las mentiras. Fíjense ustedes la tragedia en que nos encontramos, que nos están impidiendo el acceso a información científica. Se han apropiado de la información y solo le dan validez a lo que ellos quieren y les conviene. Todo lo demás o lo han borrado del proceso y no tenemos acceso a esa información, o le dan vuelta y como sea tratan de justificar. Fíjense ustedes todas las barbaridades que dicen respecto al imperio de los incas, los guerreros, sus armas, una guaraca, un arma de guerra, Dios mío. Nosotros que sabemos, mi padre era un experto en manejar la guaraca. Sabemos para qué se usa una guaraca, no tiene en absoluto nada que ver con guerra. Un ejército armado de guaracas, ¿se imaginan ustedes? Y macanas, pelear con macanas en una guerra, con guaracas. Todas esas evidencias arqueológicas de las cuales hablan de piedras son herramientas. Todas esas evidencias que dicen sobre los cuchillos, las armas de metal, son herramientas y accesorios rituales. Hasta se atreven a decir que un tumi es un arma de guerra. O sea, pueden decir lo que les da la gana, porque nadie les va a contradecir. Crean una fantasía maligna para atraparnos allí e impedirnos encontrar nuestra propia identidad y nuestro propio destino. Porque el día que recuperemos nuestra identidad, no va a haber forma en que nos sigan controlando. Por eso es que se esfuerzan en actualizar y buscar miles de formas de tratar de justificar que hubo imperio incaico. Dice que la mita era reclutamiento forzoso, reclutamiento militar. O sea, el servicio militar obligatorio estaría basado en la mita. Tanta ignorancia no se justifica si no es con mala intención. No es que sean ignorantes. Al final la inteligencia artificial supuesta me dijo, tienes razón. Pero sigue insistiendo, no, sí, pero el imperio de los incas usaba armas rituales también como armas de guerra, etc. Le buscan la sinrazón para seguir afirmando esa barbaridad, aunque no tienen ninguna prueba documentada contundente. Y siguen alimentando nuestro cerebro con un chauvinismo de los estados criollos y aplican ese mismo chauvinismo al espíritu de los pobladores ancestrales cuando hablan del Tahuantinsuyo, de tal manera que ellos, si es un imperio, se sienten orgullosos de ser de un imperio, ¿me entienden?
El Cusco se llama ciudad imperial, no ciudad del respeto, de la solidaridad, no, es ciudad imperial. ¿Quiénes nos han metido eso en la cabeza? Los invasores. Y continúan en nuestro cerebro, eso es lo más triste. Continúan como un parásito en nuestro cerebro, haciéndonos repetir toda esa serie de insensateces y nos impiden estudiar, investigar a fondo nuestra propia civilización, nuestra propia cultura y extraer las consecuencias que nos permiten construir futuro. Eso es lo que no quieren, porque mientras no podamos imaginar, soñar y construir futuro, ellos seguirán esclavizándonos en todas las maneras que quieran. Por eso quise poner el acento en la reflexión sobre este concepto. Hay muchos otros sobre los que trabajar, pero este concepto de imperio inca, de imperio del Tahuantinsuyo, basado en absoluta mentira y la tergiversación y manipulación de evidencias arqueológicas. No existe pruebas científicas que puedan afirmar que hubo imperio en el Tahuantinsuyo. ¿Qué hicieron nuestros sociólogos, antropólogos? Repetir las mismas estupideces de los cronistas. No las analizaron, no recogieron la información y las sometieron a juicio crítico, no preguntaron a los descendientes de los incas, no indagaron en eso y se limitaron a recoger las cronistas y darle su acomodo, poner sus referencias y ya está, un libro científico sobre historia. No, así nunca vamos a poder salir de nuestra condición de sub, a la cual nos han asignado. De ahí viene el concepto de subdesarrollo. Subhumanos, eso es lo que quiere decir subdesarrollo. Y nos tratan así y nos imponen esa condición. Y nosotros seguimos batallando sin saber cómo salir, atrapados en la política criolla, en lugar de pensar nuestro propio destino a partir de nuestra propia identidad. Si no hacemos eso, será muy difícil que sobrevivamos como pueblos. Genocidio indígena en América. Generalmente se habla de que con la conquista de América se cometió un genocidio contra los indígenas y los afrodescendientes. Pero ¿cómo fue que se estructuró? ¿A qué se debió? ¿Y cuál fue el saldo que dejó? El desarrollo del capitalismo en Europa no hubiera sido posible sin los recursos naturales de que proveyó América, pero tampoco hubiera sido posible sin la mano de obra que logró que esos recursos naturales se pudieran extraer y en muchos casos hacer pasar por algunos procesos de industrialización. En el caso de la minería, por ejemplo, solo durante los 3 siglos de la colonia se explotó más oro y plata que lo que se explotó hasta los inicios del siglo XXI. Ahora, lamentablemente, la situación ha cambiado y la explotación de oro, plata y otros minerales preciosos y recursos naturales ha alcanzado cifras nunca antes vistas. Tan solo durante los primeros 15 años del siglo XXI, los canadienses pudieron explotar en México cifras similares a la que los españoles en 300 años de conquista. La explotación de hoy tiene sus bases en la conquista del pasado. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la economía colonial latinoamericana dispuso de lo que fue la mayor concentración de fuerza de trabajo hasta entonces conocida en todo el mundo, y eso dio pie también a la mayor concentración de riqueza que jamás haya dispuesto civilización alguna en la historia mundial. De acuerdo con Eduardo Galeano, los indígenas de América eran al menos 70 millones, quizás más, cuando los conquistadores aparecieron con sus barcos por el horizonte. 150 años después, la población de 70 millones se había reducido a solo 3 millones y medio. La corona era consciente de esta inhumana explotación, y aunque la letra prohibía los malos tratos a la fuerza de trabajo indígena, en los hechos la permitía y hasta la promovía. De acuerdo con Enrique Finot, en 1601, el rey Felipe III dictó reglas que prohibían el trabajo forzoso en las minas de América y al mismo tiempo envió otras instrucciones secretas para continuarlo, en caso de que aquella medida hiciese flaquear la producción. Los indígenas morían en las bocas de las minas sedientas de sangre indígena, que obviamente no contaba con los mínimos recursos de protección para poder asegurar que no se contaminaran, por ejemplo, con el mercurio que utilizaban para el tratamiento químico de la plata. La contaminación del medio ambiente y sobre todo el asesinato de los indígenas por el aire tóxico que emanaba de la tierra saqueada era tal
que las tierras de hasta 30 kilómetros alrededor de las minas estaban completamente áridas. A esto había que sumar las tareas de conversión de las religiones indígenas al catolicismo. La rebeldía religiosa era tratada con tortura en el mejor de los casos y con muerte en muchos otros. Además, las enfermedades traídas por los españoles y portugueses y el propio enfrentamiento armado dejaron deshabitadas grandes regiones de las colonias. Hoy en día, desconocemos casi por completo cómo eran los indígenas de algunas regiones, sobre todo del Caribe. Algunas décadas después del genocidio constante, los españoles y los portugueses que se dividieron la conquista de América trazando una línea imaginaria, trataron de superar el déficit de mano de obra con la importación de la fuerza de trabajo de los africanos. Los que tenían la resistencia para sobrevivir al hacinamiento, los malos tratos, el hambre, la sed y los castigos del viaje en barco, llegaban a un territorio nuevo, en donde no hablaban el idioma local ni tenían las condiciones para resistirse a trabajar de manera inhumana. Los españoles y portugueses, junto con los británicos en lo que ahora es Estados Unidos, unieron a cientos de pueblos, los explotaron en conjunto, sin darse cuenta de que con eso también establecieron las bases para una unidad férrea que hoy por hoy continúa expresándose en las luchas de nuestros pueblos. Entonces, atrevámonos a usar nuestra capacidad de pensamiento, ejercitémosla, investiguemos, trabajemos sobre recursos de investigación, de historia, de arqueología. No repitamos todo lo que quiere ChatGPT que repitamos. ¿Por qué? Porque Google, ChatGPT está siendo manipulado malignamente por los mismos opresores. Nos están programando a través de ellos. Y nosotros aceptamos pasivamente. Una cosa es acceder a esa información, sacarle lo más que se puede. Otra cosa es repetir como loros sus conclusiones, que son conclusiones interesadas. Y también tenemos que recuperar todo lo que han borrado y siguen borrando como fuentes. Y la fuente fundamental que tenemos que recuperar a través de nuestros mitos y leyendas, la tradición oral. ¿Cuál es la riqueza de pensamiento, de información que esa tiene y que nos va a permitir entender mejor nuestra historia y empezar a abrir las puertas para mirar esa hermosa civilización del Tahuantinsuyo que destruyeron los invasores colonialistas? Porque esa destrucción, siendo absolutamente injusta e injustificada, no va a llegar a desaparecernos. Siempre va a haber un punto en que vamos a renacer, porque tenemos filosofía, tenemos modo de vida, tenemos tecnologías, tenemos una serie de recursos culturales que van a permitir que aspiremos a una sociedad civilizatoria diferente, humana, de respeto y reciprocidad. Y con esos recursos podemos ser capaces nuevamente de hacer las mismas o mayores maravillas como lo hicieron nuestros ancestros. No estar haciendo negocio con las maravillas que nos dejaron, sino atrevernos a pensar en futuro y hacer nuevas maravillas. Y todo lo que podría decir hoy conmigo será hasta la próxima. Tupaná Chicano. Mati, 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 mana. Mati, 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 mana. Mana tiangki, enti kanu abanu, enti kanu abanu. Biuntana hamun kaya bitana. Biuntana hamun kaya bitana. Hui abanu
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces, ya entrando en materia, lo que me han sugerido es, a propósito de todo lo que está pasando en nuestro país y la inflamación de la política del odio, que está colapsando básicamente el concepto mismo de democracia y nos está mostrando cómo la democracia misma puede ser bastante funcional al fascismo. Entonces, necesitamos entender el por qué hay una ideología señorialista que se afinca en una antropología, una clasificación antropológica, como sustento de la posterior clasificación social. Y que eso nos brinde elementos para advertir cómo el racismo no es una discriminación más. Y voy a subrayar y voy a insistir en que superemos aquella visión demasiado reduccionista del racismo como una mera discriminación fenotípica para colmo, ¿no? Si no, voy a exponerles aquello que he venido trabajando en torno a este marco metodológico de reflexión metodológica que la llamo de la descolonización, para insistir en algo que ya he trabajado en un libro, por supuesto en dos sobre todo, a propósito del racismo como el mito fundacional del proyecto moderno. El racismo como el mito fundacional, como la narrativa mítica que legitima al proyecto moderno. Y en esto, para ya curarnos por anticipado, vamos a entender la modernidad como un proyecto de dominación exponencial. Por eso mucha gente, por ejemplo, que no entiende esta cuestión, dicen de modo alegre: ustedes critican a la modernidad, pero siguen usando celulares. Alguno de ustedes habrá también escuchado ese tipo de críticas, ¿no? Pero esas críticas son demasiado superficiales porque quien dice eso no entiende la diferencia entre cultura y civilización. Una cosa son los apareceres civilizatorios institucionales o los útiles también que llamamos, que pueden ser apropiados por otras culturas u otras civilizaciones desde otra perspectiva. Y otra cosa es el proyecto que está detrás de cualquier aparecer civilizatorio, ¿no? Por ejemplo, si dicen ustedes critican a la modernidad pero siguen usando celulares, también habría que decirles, ¿no? O sea, no por el hecho de que los europeos coman papas son incas o andinos, no por el hecho de que porque coman arroz todos somos chinos. O sea, hay apropiaciones que hacen las culturas de apareceres civilizatorios que no necesariamente implican la copia o la réplica de la intencionalidad inicial con la cual han sido producidos esos artefactos, esas instituciones o esos útiles. Por eso, cuando criticamos a la modernidad, lo hacemos en cuanto proyecto. Y en cuanto proyecto quiere decir que está detrás de todo este mundo que ha constituido la modernidad, que lo legitima y que lo hace, lo presenta ante nosotros como si fuese lo único posible, lo único deseable, lo único racional, lo único verdadero. O sea, la modernidad impacta mucho, impacta demasiado. Impacta su economía por la dinámica que adquiere el sistema de producción cuando aparece la industrialización. Ahora estamos viendo que eso que en el siglo XIX aparecía, por ejemplo, como sinónimo de progreso, y el progreso identificado como algo bueno, que eran, por ejemplo, las chimeneas, los vapores y los humos que salían de las fábricas o de los ferrocarriles o de los barcos a vapor, eso se veía como señal de beneficio para la humanidad. Y ahora estamos viendo cómo eso se nos está mostrando como un síntoma de no solamente la decadencia de un mundo, sino cómo ese aceleramiento del sistema de la producción nos está llevando
a un colapso de la vida en el mundo y de la vida en el planeta. Entonces, es necesario insistir en ir al fondo del asunto, qué hay detrás del proyecto moderno y cómo se constituye la modernidad en paradigma civilizatorio. Entonces, lo que yo voy a afirmar es básicamente contundente y sucinto cuando digo, el racismo no es una mera discriminación. El racismo es el mito fundacional que ha hecho posible al proyecto moderno en cuanto proyecto exponencial de dominación. Entonces, cuando estoy diciendo proyecto exponencial de dominación, me estoy refiriendo a una forma de dominación mucho más sofisticada, mucho más compleja, mucho más, si ustedes quieren, eficaz y eficiente que lo que había conocido el mundo antes del mundo moderno. Entonces, por ejemplo, entremos en materia. Haciendo un análisis comparativo de la historia de las civilizaciones, podemos notar que no existe en toda la historia de la civilización humana antes del mundo moderno referencias que describan una sistemática de evaluación absoluta de la humanidad del distinto. Lo que en filosofía manejamos la humanidad del otro. Es decir, nunca se había devaluado de modo absoluto la humanidad del otro. Siempre hubo resquicios de dominación que pretendían ser divinas, pero no alcanzaban a la negación absoluta de la humanidad del otro. Ese tipo de devaluación absoluta caracteriza precisamente al racismo en cuanto clasificación antropológica. Clasificación antropológica quiere decir la cosmovisión moderna posee una antropología que sostiene esa cosmovisión, esa manera de ver y concebir el mundo. Es necesario que el mundo moderno haya optado por esta narrativa mítica de hacer aparecer una clasificación antropológica entre superiores e inferiorizados para hacer aparecer su proyecto, la modernidad, como lo único posible, como lo único deseable, como lo único verdadero, como lo único universal. Entonces, se necesitaba una suerte de naturalización de las relaciones de dominación. Es decir, ¿qué estamos queriendo decir con naturalización de las relaciones de dominación? Cuando la dominación deja de comprenderse desde relaciones de poder que son históricas, la dominación aparece como una maldición divina, como algo que no se puede cambiar, como algo que existe y que justifica algo que es fundamental a todo proyecto exponencial, a todo proyecto imperial de dominación absoluta, que es la desigualdad humana. Es decir, el imperio, desde que aparece en Roma, cuyo antecedente histórico es Grecia, necesita fundarse sobre una desigualdad congénita. Pero este tipo de desigualdad, desde Roma, atravesando la historia de la cristiandad latina o la cristiandad bizantina, etc., nunca había naturalizado de tal forma las relaciones de dominación como va a producirlo el mundo moderno. Entonces, antes del mundo moderno existe colonización en cuanto a explotación y dominación del trabajo ajeno. Pero el colonialismo clásico era tributario, es decir, era la reducción tributaria de las colonias, que tenían que pagar el derecho de pertenecer al ámbito expansivo del imperio de turno. Pero la dominación colonial moderna es distinta, porque ningún fenómeno de dominación se había expresado en los términos de una naturalización de esta. Por eso que necesitamos entender cómo el mundo moderno ha naturalizado las relaciones de dominación y cómo hasta los propios dominados han llegado a subjetivar de tal modo esa naturalización que se ven a sí mismos como inferiores. Y cómo
la subjetividad que ha de nacer como subjetividad moderna desde la conquista, va a entender y comprender el mundo y la vida desde esta clasificación antropológica que hace posible una ontología. Y esa ontología hace posible una geopolítica. Con ontología queremos decir, se establecen las fronteras del ser y del no ser. O sea, entre lo que es y lo que no es. Entre lo posible y lo imposible. Entre lo deseable y lo no deseable. Por eso hablamos de una ontología que está atravesada por esta clasificación antropológica y que ha de fundamentar una posterior geopolítica en este diseño moderno centro-periferia. Entonces, si se dan de cuenta, ya estoy poniendo hilos conductivos conceptuales que nos permiten deducir que detrás de la geopolítica, del manejo mundo en torno a este diseño centro-periferia, detrás de eso hay una ontología. Y detrás de esa ontología hay una antropología, es decir, una comprensión general, si ustedes quieren, de lo que es ser humano, de lo que es humano y de lo que no es humano. Entonces, cuando hablamos en estos términos, el racismo como clasificación antropológica, lo que ha de ser es devaluar de tal modo la humanidad de las víctimas que van a desaparecer en cuanto víctimas. Se va a encubrir su condición de víctimas. De este modo va a desaparecer su humanidad. Entonces van a ser reducidas como seres biológicamente inferiores sin condición humana. Entonces, vayamos un poco históricamente. Acá, por ejemplo, tengo un texto de Ginés de Sepúlveda y esto es fundamental. Mucha gente, cuando escucha las discusiones de Valladolid del 1550 entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, no tiene en cuenta que esa discusión es jurídica. Es decir, la primera legitimación de la conquista tiene que ver con la idea de justicia. Es decir, ¿qué idea de justicia está produciendo el mundo moderno para legitimar su conquista? Por eso, Ginés de Sepúlveda ha de titular estas argumentaciones en contra de Bartolomé de las Casas como de la justa causa de la guerra contra los indios. O sea, imagínense, le está buscando, como diríamos en lenguaje actual, una y mil maneras al estilo del tinterillo o de este tipo de sofismas jurídicos, la justicia de esta guerra que emprendió la conquista contra los indios. Entonces, cuando decimos este argumento es jurídico, estamos diciendo que necesitan ellos naturalizar, necesitan ellos legitimar su conquista, haciendo aparecer que no hay tal conquista, ¿no? Es como hoy día hacen, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han leído a estos dos periodistas, Rafael Archondo y este otro, creo que es el Gómez, creo que dicen el Chino Gómez, etcétera. Cuando se refieren a Sencate y Sacaba, dicen enfrentamiento o el choque entre el ejército y los campesinos. O sea, no hablan de lo que fue realmente. Eso fue un genocidio con todas sus letras. Del mismo modo, la conquista amanece con este tipo de discursos de justificación, argumentando jurídicamente algo que va a estar atravesando toda la idea que van a producir posteriormente el derecho liberal y la política liberal, como la secularización de estos argumentos que ya están presentes en Ginés de Sepúlveda en el 1550. Y que hasta el día de hoy se mantienen para afirmar de modo encubierto un racismo explícito en esa suerte de declaraciones que muestran que no existe violencia, sino simplemente existe enfrentamiento o existe un choque, etc. O sea, detrás de eso hay historia, detrás de eso hay sistema, detrás de eso hay argumentación. Y es lo que necesitamos entender para desmontar de modo sistemático por qué el racismo no es una discriminación cualquiera, está en el fondo
del pensamiento y el conocimiento que ha producido el mundo moderno para justificar su proyecto de dominación como lo más bueno, lo más verdadero, lo más racional, etc. Entonces, fíjense lo que dice Ginés de Sepúlveda. En esta argumentación de la justa causa de la guerra contra los indios. Dice, la primera razón de la justicia de esta guerra, dice, y conquista, fíjense, la primera razón, dice, de la justicia de esta guerra, es que, y esto es lo que va a fundar la idea del derecho natural, del mundo moderno, que después lo van a ir desarrollando Jerónimo de Mendieta, Francisco de Vitoria y posteriormente Francisco Suárez. Dice, siendo por naturaleza, o sea, no es por la guerra, no es por historia, no, es por naturaleza, dice Ginés de Sepúlveda. Siendo por naturaleza siervos, estos hombres bárbaros, refiriéndose a los indios, dice, siendo por naturaleza siervos, incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. O sea, fíjense, hay una inversión total. El inferior, perdón, la víctima, no es víctima ya, es bárbaro, es siervo, es inculto y es inhumano. Y el que está produciendo la violencia, el conquistador, dice, es prudente, es poderoso y es perfecto. Dice, imperio, si aceptaran esto de buen modo, el imperio de los prudentes y poderosos, o sea, de los conquistadores, les traería grandísimas utilidades, en latín dice, magnas comoditates. Ahora, fíjense, este es el argumento jurídico que lo va a repetir John Locke, que está en la teoría política de Thomas Hobbes, y está a lo largo de toda la historia de la ciencia política, de la ciencia jurídica, y va a estar también en las bases de la biología. Por eso va a aparecer la teoría de la evolución, que se va a traducir después en política como el darwinismo social, el neomalthusianismo. Generaciones, por ejemplo, de médicos, siempre digo, en Bolivia han sido formados con teorías de Jean-Baptiste Lamarck, eugenésicas, que están plagadas de esta clasificación antropológica que hace entender que las diferencias culturales no son culturales, son biológicas. Por lo tanto, no existe modo de que pueda tener un ápice de esperanza del desarrollo de estos bárbaros inferiores. Por eso las teorías eugenésicas en el campo de la medicina contribuyeron mucho al desprecio del médico, al pobre, porque el más pobre es el indio, ¿no? Entonces, esto muestra cómo este tipo de profesiones están sustentadas en una ideología señorialista que ya no las ven como simples profesiones, sino como un ascenso de merecimiento en el estatus social que les permite diferenciarse de aquello que quieren negar o de lo cual no quieren tener ningún tipo de relación, que sería lo pobre, estigmatizado como lo sucio, como lo inferior, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense el argumento jurídico que utiliza Ginés de Sepúlveda. Dice, siendo además cosa justa por derecho natural. Otra vez, el derecho natural está siendo la base de esta argumentación jurídica. Siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien de todos. ¿Se dan cuenta? Acá están todas las discriminaciones del mundo moderno, sustentadas y fundamentadas al modo de una naturalización de esta suerte de clasificación entre lo que es bueno y lo que es malo, lo superior y lo inferior,
lo peor y lo mejor. O sea, esta es la argumentación básica que el mundo moderno ha sustentado a lo largo de toda su historia para justificar y legitimar su expansión global, llevando como bandera esta suerte de clasificación que nos muestra que solo el mundo moderno, solo la modernidad y todo lo que proviene de lo que es moderno, en este caso Europa y Estados Unidos, es superior. Por eso la modernidad origina hasta una clasificación histórica entre lo que es moderno y lo que es premoderno. Y para ello necesita una idea de ascensión evolutiva de la historia de la civilización humana, haciéndonos creer que la modernidad, ya esto es Hegel, siglo XIX, es la culminación de la historia humana en cuanto teodicea, es decir, una narrativa mítico-religiosa. Entonces, si nos damos cuenta, eso está en el fondo del argumento que hace posible y justifica al mundo moderno, a su política, la política liberal, a su derecho, el derecho liberal, a su economía, el capitalismo, a su geopolítica en el diseño centro-periferia, a su ciencia, desde la biología, las ciencias duras también conllevan esta suerte de horizonte de prejuicios que funda las expectativas científicas, incluso las más abstractas posibles, ¿no? Funda también sus artes y su cultura, en cuanto a lo que siempre se menciona, ¿no? Para la visión clásica, academicista del arte, solo lo blanco es arte, lo negro, lo del tercer mundo es folclore, ese tipo de cuestiones. Incluso en la estética, ¿no? Aparece una estética concebida única y exclusivamente para el blanco. Y en esa estética, los demás colores fenotípicos solo tienen posibilidad de verse, entre comillas, aceptable, si es que copian los estándares estéticos que han sido pensados solo para la estética blanca. Entonces, esto nos muestra cómo detrás de la narrativa moderna existe una clasificación antropológica en la cual las diferencias las diferencias culturales desaparecen como diferencias culturales y aparecen como diferencias biológicas. Entonces, esta devaluación absoluta de la humanidad del otro, del distinto, en primer lugar del indio, después del negro, del afro, y después de todo aquello que no es blanco, europeo, moderno, occidental, funda su clasificación antropológica. Y esta clasificación antropológica es lo que establece el estándar, no solamente de la posterior clasificación social, sino también, y de modo preeminente, la división del trabajo. Ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y esto es lo que ha de establecer el diseño geopolítico centro-periferia. Y todo esto es lo que se establece en la conquista. De ese modo, la conquista del Nuevo Mundo aparece como el suelo práctico histórico, el fundamento histórico existencial en el que se funda la nueva subjetividad moderna. Es decir, para ser posible un nuevo mundo, para ser posible el mundo moderno, se requiere un nuevo tipo de subjetividad, un nuevo tipo de ser humano. En el caso del mundo moderno, es el individuo. Si ustedes se dan cuenta, el derecho liberal parte del individuo. La política liberal parte del individuo. La economía política capitalista parte del individuo. Pero parten del individuo en tanto individuo y nada más que individuo. O sea, no hay individuo sin comunidad. No hay no hay comunidad en la obra de Locke, en la obra de Hume, no hay comunidad en la obra de Hobbes, no hay nada, solo hay individuos. Imagínense o recuerden lo que decía Margaret Thatcher, ¿no? Dicen,
No existe sociedad, solo existen individuos. Si este individuo está más allá de la historia, se concibe a sí mismo como aquello que en el mundo medieval se aducía a las características o a las cualidades que nos mostraban la existencia divina, ¿no? Por eso esa idea de Dios de un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente es una idea bastante moderna. Es una idea que ni siquiera en la cristiandad medieval existía para definir lo que es Dios. Entonces, esta idea de un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente es la idea que tiene para sí el individuo moderno. Es el individuo moderno deificado, fetichizado, que se presenta como lo omnipresente, como lo omnisciente, como lo omnipotente. Imagínense, solo en el primer siglo de conquista aparecen 100 millones de víctimas entre negros y afros, y que posteriormente nunca ha cesado la dominación, produciendo cada vez más genocidios, más víctimas, y que en cada ciclo de acumulación esto ha tornádose de modos mucho más bárbaros, salvajes, si es que nos prestamos a ese tipo de categorizaciones. Entonces, para que un tipo de subjetividad como la moderna, en este despliegue civilizatorio que produce el mundo moderno, bajo esta clasificación antropológica, produzca genocidios, masacres, etnocidios, incluso lo que llaman, ¿no? Matan conocimiento, matan cultura, matan religión, civilización, etc. Que para que produzca eso, tiene que haber un fundamento ético, mítico, que justifique aquello y haga ver que eso que están produciendo no está mal, sino incluso lo hacen para el bien de aquellos que no aparecen como víctimas, sino como inferiores. Imagínense cuando Kant escribe Vast ist of Chlorum, ¿qué significa ilustración? Dice, o sea, refiriéndose a la ilustración, imagínense, porque el racismo no es como nos pretenden hacer creer, ¿no? Que es una ideología vulgar, digamos. No, el racismo nació como una ideología ilustrada en Europa y que lo expusieron sus más grandes genios, creadores, intelectuales, etcétera, ¿no? El caso de Kant, por ejemplo, cuando escribe Vast ist of Chlorum. Dice, la ilustración es el paso por el cual se supera esa inmadurez culpable. Y cuando él habla de inmadurez culpable, se está refiriendo a aquellos seres humanos que no han alcanzado la madurez. O sea, está partiendo ya del prejuicio de ascensión evolutiva que la propia biología también ha fundamentado a partir de esa clasificación antropológica como narrativa mítica del mundo moderno, como racismo. Entonces, si en gente como Kant, en gente como Hegel, encontramos esto quiere decir que el conocimiento que ha producido Europa para justificar su expansión global está plagada y atravesada de este prejuicio congénito que hace posible que el mundo moderno aparezca como lo mejor. Es decir, tenían que haber negado la humanidad del otro que conquistaron para que ellos aparezcan de modo, si ustedes quieren, limpio. De modo, como se dice ahora, ¿no? Lavar la imagen. Para lavar la imagen tengo que justificar lo que estoy haciendo como algo bueno. Entonces, la nueva condición que adquiere Europa después de la conquista es inédita en toda su historia. Porque Europa, gracias al proyecto moderno, ahora también para curarnos en sano, cuando hacemos la crítica a Europa, no nos estamos refiriendo a todos los europeos, ni tampoco nos estamos refiriendo a Europa como territorio, como geografía. Nos estamos refiriendo a Europa como concepto geopolítico. Porque si ustedes revisan
que conciben como Europa los mismos exponentes de la modernidad, por ejemplo, Hegel, para Hegel Europa es solo Inglaterra, Francia, Alemania y Dinamarca. Nada más. Eso es Europa. Por eso hasta en Europa se puede hablar de una Europa periférica. Que hoy día los han llamado, los banqueros de Londres y de Goldman Sachs los han llamado los PIGS, ¿no? A esta Europa periférica, ¿no? Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, los han llamado pigs, o sea, los cerdos. O sea, existe también al interior de Europa una Europa periférica que no es la Europa imperial, la Europa que se lanza al mundo a conquistar el mundo. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a Europa, estamos refiriéndonos a este concepto geopolítico, ¿no? Imagínense, primeramente España y Portugal fueron los que abrieron Europa al Atlántico y por ello prácticamente deshicieron el cerco turco-otomano de Oriente y el cerco árabe musulmán de la península ibérica. O sea, con eso empieza otra historia. El Mediterráneo ya no es centro de esa región del mundo, sino que ahora el Atlántico es centro con expansión mundial. Y ahí esa centralidad quiere decir, la centralidad atlántica va a ser centralidad moderno, europeo, occidental. Desde ese entonces, Europa cambia por completo. Europa sale de este enclaustramiento civilizatorio porque Europa no había tenido en toda su historia ningún tipo de lugar privilegiado en la historia mundial. O sea, incluso era relegada y despreciada por los griegos y romanos que mandaban a sus exiliados al norte de Europa, que con Hegel, con Depaux, por ejemplo, Depaux va a decir, Europa nace por encima de los Pirineos, o sea, expulsan a España, que había sido la que había abierto a Europa al Atlántico junto con Portugal, la expulsan del concepto posterior de Europa. Entonces, esta recóndita extensión periférica del mundo árabe musulmán, porque lo más adelantado fue el mundo mediterráneo, que estaba en conexión con el mundo árabe musulmán, va a ser expulsada y Europa se va a ir posesionando como centro del mundo a partir de esa transferencia sistemática de riqueza del primer mundo, que ha de hacer posible, va a posibilitar su desarrollo, ahora sí, en todos los aspectos. Pero para que ese desarrollo en todos los aspectos aparezca justificado y legitimado, necesitan una inversión no solamente de lo que era Europa antes, ¿no? Antes del mundo moderno, o sea, una región periférica, sino que esta condición de ahora ser centro necesita ser justificada. Es decir, necesita legitimarse su nueva condición de centralidad ahora mundial. Entonces, afirmarse centro ya no es una operación unilateral, sino que involucra la producción de una periferia. Es decir, por eso me estoy animando a escribir un texto que se va a llamar 1492, el descubrimiento de Europa. ¿No? Porque los americanos sabían muy bien de la existencia de este continente. Los chinos, por ejemplo, en el 1421 ya habían cartografiado a todo el mundo, habían cartografiado a todo el continente americano como un continente autónomo. O sea, los únicos ignorantes en toda esta historia de que existía un nuevo mundo eran los europeos. Por eso se dice que era la región más atrasada en todo este transcurso civilizatorio que por siglos y milenios tenían como centro a los chinos, al Indostán y después a la expansión árabe musulmán. Entonces, Europa necesita legitimar su condición de centralidad, porque ser centro es saberse centro. Y para saberse centro necesito producir un conocimiento que me haga saberme centro. Entonces, no es solamente ser centralidad, tengo que saber ser esa centralidad. Tengo que ser consciente de esa centralidad. Tengo que justificar y legitimar por qué soy centro. Entonces necesito
de una legitimación y una justificación en todos los ámbitos que hagan que esa mi condición de centro no sea una condición fortuita, sino sea incluso fatídica. Es decir, yo mismo produzco el argumento desde el cual hago aparecer mi condición de centralidad como la culminación de toda la historia humana. Por eso Hegel escribe una filosofía de la historia. Y en esa filosofía de la historia, él muestra de modo argumentativo cómo Europa estaba llamada a ser la culminación de todo este desarrollo de la idea en cuanto a divinidad, para que llegue al grado de autoconciencia de que el propio Dios aparezca ante sí como Dios mismo. Es decir, detrás de toda la filosofía de la historia de Hegel hay una teodicea, es decir, hay una manifestación de lo divino. Hay esta idea del San Juan de el Dios se hizo hombre. Para el europeo, y vamos a decir ahora, para esta ideología prototípica del mundo moderno, para el eurocentrismo, que está muy bien expuesto en Hegel, Dios se hizo hombre quiere decir Dios es europeo, o sea, Dios es blanco. Por eso no es raro que después Malcolm X en la cárcel le pregunte a un cura por qué Cristo es blanco, por qué Dios es blanco. Si Cristo viene de una región en el mundo donde los pueblos de esa región, los semitas, no son blancos. Pero ¿y por qué en el mundo moderno Dios es blanco? ¿No? Dios es un viejito con barba rubia, con ojos celestes, etcétera, y lo mismo, su hijo. O sea, ¿por qué? O sea, todo eso tiene esta historia. Entonces, ser y saberse centro es una condición que fácticamente no lo va a costear el centro, en el sentido de que no es desde sí que ha de sacar esta toma de conciencia de lo que es. No, sino que necesitó del episodio, no del episodio, vamos a decir, del suelo fundacional, práctico, histórico de este proyecto de la conquista del Nuevo Mundo. Desde ahí va a poder originar toda una narrativa que ha de darle consistencia histórica, funcional, para autoconcebirse por primera vez en toda su historia como algo que no es simplemente equiparable al resto de los mortales, sino que es superior. O sea, es fundamental que la modernidad produzca el argumento de su superioridad, en primer lugar, para lavar su conciencia del genocidio de la conquista, pero en segundo lugar, para autoconcebirse como alguien justificado por su superioridad, haciendo aparecer a su periferia como lo inferior. Es decir, aparece el centro, pero primero aparece su periferia. Aparece Europa, pero primero ya está América. Entonces, Europa se descubre a sí misma. Entonces, no es que descubren América, ellos se descubren con un potencial de expansión mundial que por primera vez lo pueden costear porque tienen todo un continente del cual sumirse de sus riquezas, de sus materias primas, de todo aquello que hace posible a una civilización, hasta las crónicas, ¿no? O sea, no solamente se transfiere riqueza material, se transfiere riqueza cultural. Ahora, por ejemplo, están apareciendo un montón de investigaciones que denotan cómo hasta la idea de industria no nace en Europa. La idea de industria viene de la experiencia del Caribe, de de la producción de la caña de azúcar y todo aquello, de la producción también de textil en la India, o sea, de todo el mundo periférico, es de donde va a copiar Europa todos aquellos insumos que van a ser base de su desarrollo, pero nunca los va a reconocer como aquello que le brindó la periferia, sino siempre va a hacer aparecer como algo que nació de su propio genio. Por eso, no es solamente ser centro, decíamos, es también saberse centro. Entonces, para desarrollarse a sí mismo, y aquí vamos a ver cómo el desarrollo también de la secularización
de una dicotomía inicial, superior-inferior, después civilizado-bárbaro y después desarrollado-subdesarrollado. O sea que en todo esto hay una línea que teje este tipo de secularizaciones, posteriores formalizaciones de un prejuicio congénito. Ese prejuicio congénito es esa clasificación antropológica. Entonces, para que esta nueva subjetividad que ha de impulsar la modernidad se desarrolle a sí mismo, pero, y esta es una cosa que nos va a mostrar cómo el racismo, como esta clasificación antropológica, naturaliza las relaciones de dominación, haciendo aparecer de modos mucho más salvajes, si ustedes quieren, las relaciones de dominación posteriores. ¿Por qué? Porque se dice que solo hay dos modos de constitución de una subjetividad. Se constituye una subjetividad con el otro, en diálogo, o a costa del otro. Y este es lo que ha de desarrollar la modernidad en cuanto a proyecto. Bueno, hoy día vamos a tratar dos consonantes. Primero, por un lado la L, por otro lado la E. La L es un sonido que nos ayuda a indicar, a señalar un espacio específico. Un espacio. Por ejemplo, utilizando la L podemos decir jala, que significa desnudo, o también vacío. Cuando tú dices jalasiki, literalmente es como que tiene las posaderas desnudas, pero jala y jala, que está totalmente desnudo. Entonces, para eso nos sirve la L. También podemos decir walala. Walala quiere decir que la persona que está hablando desde dentro hacia afuera está hablando cosas vacías, sin contenido. O sea, es un charlatán. Entonces, ahí, en esos casos, indicando que en el vacío que existe es respecto a lo que está diciendo. Son palabras vacías, sin sentido. Para eso nos sirve también la L. ¿Qué otra palabra podemos encontrar con la L? Laplay. Laplay indica la acción de volar. Por ejemplo, en este momento nuestra huifala está haciendo un laplay, ¿no? O sea, se está desplazando en vacío. Laplay. Está volando. Ahí también estamos usando la L. Nosotros cuando hacemos como la combinación del mundo externo con la L, vamos a obtener
la palabra ala. Y la palabra ala sirve para indicar esa condición del vacío en el mundo externo. El vacío, cuando tú te proyectas al mundo externo, cuando quieres emplazar algo en el mundo externo, se genera, te estás indicando que hay un vacío. Por eso, walala. Entonces el significado de ala nos está indicando específicamente que hay un vacío en el emplazamiento que estás haciendo, que está faltando algo en el emplazamiento que estás haciendo en el mundo externo. Y es significativo a partir de esto la palabra wifala. Wifala nos está indicando el movimiento serpenteante que va desplazándose en el vacío bajo la forma de vuelo, bajo la forma de flamear, bajo la forma de todo tipo de desplazamiento energético. Por eso la wifala tiene los componentes del wi, que es la expresión del mundo interno espiritualmente, y falai, que es el sentido de cómo se desplaza en el vacío, cómo flamea. Entonces la wifala nos está entregando diferentes conocimientos dentro, ¿no? Wi, la U, mundo interno, y la percepción del mundo interno que se desplaza, y falai o fala, que está haciendo una indicación respecto a que se desplaza en movimiento. O sea, hay un desplazamiento, un movimiento de energía. Por eso la wifala como palabra nos está indicando a este símbolo sagrado del Tahuantinsuyo, y nos está indicando también a una danza tradicional costumbrista que se da en la época de las cosechas y que nosotros conocemos como carnaval en las tradiciones occidentales, donde se da la wifala, que es el desplazamiento de las personas en una danza serpenteante. De la misma manera como de manera serpenteante se desplaza en el viento una bandera cuando flamea. Entonces, en ambos casos estamos hablando de wifala. Entonces, para eso nos ayuda la palabra ala. Y cuando decimos lala, estamos puntualizando que ese desplazamiento es en el vacío. No necesariamente, porque por ejemplo, la wifala se desplaza en un determinado territorio, el agua se desplaza también serpenteante en un determinado cance. Lala está puntualizando que hay un vacío en el aire, no tiene sustento, no tiene cómo sostenerse. Por eso decimos walala a la persona charlatán, la persona embustera. Los políticos profesionales nosotros le decimos walala, ¿no? Porque mienten, porque no tiene sustento lo que hablan, porque son demagogos, etc. Entonces ahí entendemos la diferencia entre el ala y lala. Ala de todas maneras nos está indicando una determinada ubicación sobre la que percibe un vacío, pero lala definitivamente es el vacío en la dinámica de las palabras, de los enunciados o de las acciones, de los movimientos. Por eso wifala y por eso walala. La elle, en cambio, nos va a servir para poder describir el contenido de algo que se emplaza. A diferencia de la L, que nos está hablando de un vacío, nos está hablando de una descripción de lo que se emplaza, del contenido. Para eso sirve la L. Por ejemplo, decimos yahua, es lamer. Te está describiendo cómo la lengua se desplaza y se emplaza en determinado lugar, en la mejilla o como sea con la lengua, o cuando un animal, una vaca, está dándole cariño a su cría, le pasa la lengua, es una yahua. Entonces está describiendo cómo se está dando ese fenómeno, ese hecho de emplazamiento. También podemos decir, utilizando la elle, la yica, con elle. La yica nos está hablando la parte
de tu estructura de la piel, que es la más suave, que es en la zona entre la pelvis. Y cuando decimos yicawira, estamos refiriéndonos a la grasa que acompaña a esos tejidos. Porque hay la huira en diferentes partes, ¿no? En el lomo, en la entrepierna. Hay huiras, sobre todo cuando se sacrifica un animal, se encuentra la huira en toda la parte del pecho y entre la piel, ¿no? Entonces la yicawira es una grasa dentro de tejidos suaves y tiene por lo mismo muchas virtudes, tanto de uso medicinal como de usos prácticos en infinidad de formas. Entonces la yica nos está indicando, nos está describiendo ese tejido, esa parte del tejido de nuestra piel o de la piel de un animal. Entonces, otra palabra que podemos utilizar con la elle es yampu. El yampu, por ejemplo, es una harina que nosotros hacemos combinando muchos cereales que la tierra, los frutos de la tierra, como maíz, quinoa, diferentes cereales que son susceptibles de moler y hacer harina. Entonces, con todos los cereales que podemos, hacemos un yampu, y dentro de esos, particularmente el maíz misa. Eso es toda una cosmovisión profunda en el maíz misa, ¿no? Pero lo que nos está sirviendo el maíz misa para hacer el yampu, y esa harina se convierte en parte de la ofrenda sagrada que nosotros ofrecemos, por ejemplo, cuando vamos al Apu Wamani. En este caso estamos pidiendo permiso y en las inmediaciones del Apu Wamani Mandango, aquí en el territorio de Chinchaysuyo. Si nosotros vamos a hacer una ofrenda al Apu Mandango, vamos a necesariamente tener que usar el yampu en todo el proceso. Entonces, el yampu, la elle, nos está describiendo, en este caso, cómo es la harina que estamos hablando, el yampu. Otra forma que nosotros utilizamos la elle cuando decimos hayaya, hayaya. Cuando decimos hayaya estamos expresando regocijo y estamos convocando a la acción. Estamos describiendo una acción de puesta en movimiento de la energía, de la fuerza energética que tenemos como colectividad para emprender algo. Entonces es como un grito energizante de la colectividad. Hayaya o ajipanicuna, hayaya. Es como en español hacen las vivas para jalar energía en torno a algo que están emprendiendo. Nosotros decimos hayaya. En ese caso la elle está ayudando a describir ese momento, ese proceso de llenar ese momento en la colectividad de una energía de emprendimiento. Elle. Entonces, hay muchísimas palabras que podemos seguir gestionando con la elle, ¿no? Por ejemplo, para que nos ayude específicamente a entender que la elle sí llena el contenido, mientras que la L describe el vacío. Y por ejemplo, nosotros decimos liu, liu, elle y liu. La elle, la percepción y el mundo interno. Liu significa todo, que lo llena, todo, liu. Entonces, hay muchísimas otras palabras que nos van a servir en el momento de construir la elle. Yamkai, elle. Cuando decimos yamkai, la elle, que está ayudándonos a describir el contenido, en el mundo externo, la A, la M de protectividad, la K de entregar y la I del espíritu. ¿Qué quiere decir yamkai? Nos está ayudando a describir cómo se llena una determinada acción de fructificación, de emprendimiento, trabajo. Entonces la elle es una de las consonantes más importantes porque tiene una serie de aplicaciones, dado de que estamos hablando que nos ayuda a describir el contenido de una acción, de un emplazamiento, de un espacio determinado. Nos ayuda a describir. Yo
creo que con eso podemos haber concluido el día de hoy la clase. Muy contento de estar y habiendo pedido permiso al Apu Mandango desde nuestro territorio del Chinchaysuyo. Y para terminar, yo quisiera hacer una reflexión con todos ustedes. Nuestra cultura, el Tahuantinsuyo, está expresado en esta huifala que tiene 49 cuadritos que nos está describiendo la multidiversidad de la vida. Todos. Este cuadrito que está acá tiene la misma importancia de este cuadrito y de cualquier cuadrito. Todos somos importantes en el Tahuantinsuyo. Quiero decir con esto de que si nosotros escogemos una que sea más importante que las otras, estamos repitiendo el esquema occidental que dice mayoría manda y que es lo que ha sometido a todos los pueblos a través de la historia. Nosotros decimos que todos mandan, no mayoría manda, todos mandan. Quiere decir que un pueblo que tiene una lengua que están hablando 100 habitantes nada más y es su lengua, tiene todo el derecho de que esa su lengua sea tan igualmente reconocida como cualquiera otra que hablan millones. Esa es la esencia de la cosmovisión tahuantinsuyana, porque de esa manera respetamos al otro. Y cuando respetamos al otro podemos tejernos, podemos establecer vinculaciones de tejido, de entretejimiento. El quichua, sea de cualquier parte del Tahuantinsuyo, tiene el mismo derecho que cualquiera de los otros quichuas. El quichua changa tiene el mismo derecho que el quichua huanca, que el quichua posco, que el aymara, que el chipibo, que la xáninca, que el conibo y cualquier otra lengua del Tahuantinsuyo. Cuando seamos capaces de entender eso, recién nos vamos a estar aproximando a lo que es la cosmovisión ancestral nuestra. Yo estoy explicando el quichua changa porque yo soy changa, no porque quiero imponer a los demás que aprendan quichua changa. Cada cual va a aprender el quichua que corresponde y que le gusta y que forma parte de su identidad y la de sus ancestros. Eso es legítimo, válido y es necesario apoyar esos esfuerzos. Por lo tanto, por favor no caigamos en chauvinismos de ninguna clase. Nosotros somos tahuantinsuyanos. No hacemos chauvinismo, no hacemos nacionalismo, no pretendemos el dominio de unos sobre otros. Cuando entendamos eso, vamos a empezar a entender el camino del Pachacuti y el camino de la restauración del Tahuantinsuyo. Eso sería todo por hoy. Entonces, siempre insistiendo en que repasen la clase y ya nos vemos en la próxima clase. Pájaro en cama, tupananchicama.